Muy buenas a todos, bienvenidos a una partida de esta ronda número 11. Ha terminado hace unos minutitos. Nos centramos en el líder del torneo, Jan Nepomniachtchi, que juega con las piezas negras contra Firuza. En la cuarta ronda, con los colores cambiados, Nepomniachtchi pues ganó con blancas. Y vemos la clasificación como está antes de la ronda de hoy, en la que, bueno, pues Nepomniachtchi, que lleva, bueno, pues un score magnífico, ¿no? Tras 10 rondas, 7 puntos, prácticamente impecable. Y vamos a ver también qué pasa con Fabiano Caruana. Todavía se está jugando la partida contra Dean Liren, por lo tanto vamos a ver qué pasa en esta partida de momento. E4 por parte de Firuza, ya en la posición, E5, caballo F3 y tras caballo F6 entramos en la defensa Petrov y posteriormente variante clásica, lo más jugado de lejos, caballo por E5, D6 atacando al caballo y una vez se retira se recupera el peón en E4. Tras estos movimientos Firuza, con la idea quizás de no hacer el movimiento más jugado en la posición, que podría ser una jugada como D4, caballo C3 también, opta por una línea más secundaria, habiendo solamente en torno a 6.000 partidas, 600 partidas en las bases de chess.com, y este 4 conocido como el ataque Kaufman, cogiendo algo de centro, si se juega también, por ejemplo, D4, y de momento se responde con caballo C6. Tras estos movimientos, antes de jugar D4, D3, expulsa al caballo y ahora sí D4, en el que una jugada como D5 ganaría a todavía más espacio, siendo un peón pues bastante molesto ya para las maniobras de las piezas negras, pero por otro lado también el peón, si se avanza, dejaría casillas de defender centrales, ¿no? Tras estos movimientos del momento, alfil e7 buscando el enroque, D5 ganando ese espacio que comentamos, y caballo E5 en la posición. El caballo está atacado, se retira una casilla que ha quedado pues libre en esta posición, y de momento tras estas jugadas, evitando los cambios, caballo D4 y enroque en corto por parte de Jan Nepomniachtchi. Firuza responde con caballo C3, teniendo una disposición bastante bonita de caballos a lo largo de la gran diagonal de A1 y H8. Hay que comentar aquí que quizás las blancas pues tienen algo más de centro, algo más de espacio para el movimiento de sus piezas. Como vemos, pues el alfil de casillas negras no tiene muchas casillas para las piezas negras, ni tampoco el alfil de casillas blancas. Una casilla como G4 está disponible y de hecho es lo que se juega en la posición. Con este movimiento se ataca la dama, está bien defendido el alfil, y la idea de Nepomniachtchi es debilitar un poquito el flanco de rey. Tras la jugada de F3 vuelve con el alfil a D7 y tras estos movimientos alfil E2 buscando también el enroque en corto. Tras estas jugadas C6, una jugada en la que libera la casilla de C7 para que la dama pueda venir a B6 y bueno, pues meter presión quizás sobre el punto de 4, de B2, obligando al alfil negro a estar en esa posición. También pelea contra esta estructura de peones adelantados que tienen las piezas blancas, y en algún momento, y en caso de abrirse o semiabrirse la columna, una de las torres podría venir a C8 para presionar, ¿no? De momento enroque en corto y vienen cambios. C por D5 y C por D5, quedando un peón aislado pero realmente molesto en la posición. Tras estas jugadas, y como comentábamos, pues dama B6 con cierta presión sobre varios puntos, rey H1 retirándose de esta diagonal en la que el caballo de D4 pues estaba clavado, y aquí se juega torre a C8 como decíamos. Quizás también con alguna idea las piezas negras con caballo C4, la torre defendería al caballo, por lo tanto el alfil no puede capturar, y además el caballo en esta posición pues puede ser bastante molesto, está adelantado. Tocan dos veces junto con la dama el punto de B2 y quizás podría ser alguna de las ideas en la posición, pero aquí Firuza de alguna manera pues se lanza al ataque en el flanco de rey jugando G4, un movimiento que quizás es un poquito temprano, aunque la partida bueno, pues sigue igualada, ¿no? Cierta ventaja o ligera ventaja para las piezas negras, menos de un punto. Tras estos movimientos H6, controlando la casilla de G5, es verdad que también, bueno, pues al adelantar este peón, el contacto entre peones en este caso, o con las piedras blancas, pues se va a producir antes en una fila anterior en la quinta, y tras estas jugadas Firuza sigue con su ataque jugando H4 y parece que es una jugada errónea.
Quizás en esta posición una idea como caballo F5 podría ser algo más interesante, tocando al alfil de 7, teniendo una pieza adelantada, y en caso de cambios por parte del alfil blanco, pues abriría la columna la columna G en favor de las piezas blancas. Pero desde luego que este movimiento, bueno, pues la máquina lo critica bastante. De hecho, el peón en H2 defiende G3, en H4 el peón no está defendido y la casilla de G3 está disponible para alguno de los caballos. Y aquí, también como alternativa al caballo F5 que hemos visto, una jugada como A4 ganando espacio en el flanco de dama podría ser interesante por las piezas blancas, en el sentido de no tocar casi o seguir adelantando peones en el flanco de rey. Como decimos, se juega H4, tras estas jugadas torre F8, un movimiento en el que la torre de momento no tiene fuerza en la columna o en una o en la segunda columna abierta que controlan las torres negras, pero que a buen seguro pues, va a hacer daño de cara a un futuro. También queda libre esta casilla de F8 para un alfil, para retirarse el rey en caso de que se abra la columna H o el flanco de rey. Y tras estas jugadas, bueno, pues ya se mete de lleno Firuza jugando G5, entrando en contacto con los peones, y vienen más cambios. H por G5, H por G5, el caballo de F6 está atacado y caballo H5, aprovechando que no hay control por parte de las blancas sobre esa casilla, y el motivo de este movimiento además es meter el caballo en G3, jaque, y ganar por lo menos la calidad y prácticamente la partida ya en el bolsillo. Tras estas jugadas torre G1 quizás es un poquito más acertada. Firuza opta por rey G2, también defendiendo y evitando este tema de caballo G3, al menos de momento. Se abre la columna H, que también podría ser aprovechada por las piezas blancas, y tras estos movimientos quizás una amenaza por parte de las blancas podría ser F4, atacando al caballo y reforzando la defensa del peón de G5, pero de alguna manera pues Nepomniachtchi está jugando a un gran nivel y juega caballo G6. Hay doble control sobre la casilla de F4, pero quizás es el único movimiento, o el mejor o el menos malo en la posición para Firuza en esta posición. El tema es que, bueno, pues el caballo podría entrar dando jaque con muchísima presión, casi hasta por parte de los dos alfiles. Una vez que se retira el alfil de casillas negras, la torre de 8 coge fuerza, también la torre de C8 tiene cierta fuerza en la posición, y además la dama en B2 estaría entrando en caso de que el alfil blanco de casillas negras pues venga a ayudar en algún tipo de defensa sobre la casilla de F4. Por lo tanto, F4, la casilla queda defendida, o el peón queda defendida en dos ocasiones. Para ver la dificultad también que hay en la posición a un movimiento como caballo E4, centralizando un segundo caballo en la posición, existiría, como decimos, este caballo, por ejemplo, G, F4, se está dando jaque, y tras alfil por F4, caballo por F4 con nuevo jaque. El rey se puede retirar a H1 y alfil por G5, en el que, bueno, pues la torre de 8, como decimos, coge fuerza en la posición, caballo por G5, y a estas jugadas existe esta jugada que es muy bonita como dama de 8. No solamente atacando al caballo, sino, y en caso de que se retire este caballo, la dama entraría prácticamente con temas de mate en H4. Por lo tanto, la defensa o la posición del rey blanco es muy precaria para las piezas blancas. A una jugada como torre G1 defendiendo el caballo, dama F6 mejorando las piezas, y tras torre G3, bueno, pues también activando un poquito la torre, las piezas negras podrían jugar incluso torre E5, ¿no? Reforzando el ataque sobre la casilla de G5, dama G1 defendiendo, pero estando en una posición pues muy pasiva, ¿no? El alfil estaría defendido por el caballo y atacado en dos ocasiones por parte de las piezas negras. Bueno, todo esto no ocurre, ya que no se juega caballo E4, lo ponemos en rojo, F4, como decimos, siendo el mejor movimiento, pero aquí Nepomniachtchi encuentra la mejor jugada manteniendo ventaja, y es este sacrificio de pieza en la posición. De momento consigue un peón a cambio de esa pieza, en la que el mejor movimiento es ganarla. Se captura con el alfil, pero como decíamos, el alfil deja de estar defendiendo el punto de B2, y esto lo aprovecha Nepomniachtchi para ganar un segundo peón por la pieza que ha entregado, y a cambio también ataca el caballo en C3, que está indefenso.
Tras estos movimientos la partida continúa con caballo E4, podríamos pensar en retirar el alfil, que aunque está defendido por la torre, hay ideas de las negras en capturar en F4, así para atacar luego el peón de G5, y un movimiento como alfil D2 que lo defiende, pues permitiría a las piezas negras no jugar caballo F4, sino otra línea interesante podría ser caballo H4 jaque, a rey H1, alfil por G5, y bueno, pues la posición blanca parece que es que prácticamente es de abandono, ¿no? Con 4 puntos para las piezas negras, ¿no? El caballo está atacado en 2 ocasiones y bueno, pues hay bastante control. Por lo tanto, se opta por retirar el caballo. Y aquí, tras esta jugada, estamos en la jugada 23 y Nepomniachtchi contaba con el doble de tiempo que Firuza, 36 minutos para Firuza, solamente para 17 jugadas y llegar al control, 1 hora más. Y Nepomniachtchi, pues jugando casi como siempre, muy rápido, 1 hora y 18 minutos. La partida tras estas jugadas continúa con torre C8, con torre C4 y aquí habría una posibilidad para Nepomniachtchi de hacer un movimiento o una idea más fuerte que vamos a ver a continuación, ya que es tremenda, y es jugar en esta posición alfil D8. La idea de este movimiento es que la torre D8 ataque al caballo D4 y tras jugarse caballo por D6 capturando este peón, ya que el alfil ha dejado de defenderlo, dando un doble a ambas torres, torre por E2 jaque. Como vemos, se podría minimizar el ataque de esta torre, capturando, lo defiende a la dama el caballo de D4 y a estas jugadas dama por D4 y tras caballo por C8 hay un gran movimiento que es dama por F4. Las piezas blancas no tienen mejor que capturar la dama y tras todos estos múltiples cambios, pues parece que se recupera por parte de las piezas negras y están ganando en esta posición. Sobre todo también, bueno, pues tienen, tras por ejemplo un movimiento como retirar el rey a F3, caballo por E2, y tras estas jugadas, o bien si se captura cae la pieza, si se salva la pieza, pues se puede salvar la pieza de las negras, por lo tanto torre por 2 alfiles con algún peón de más, un peón de más para las negras, por lo tanto estarían ganando. Alfil de 8 a considerar, decide jugar torre C4 también muy fuerte y tras estos movimientos, bueno, pues se está dando un doble ataque al caballo y se decide defender con el alfil en E3. Tras estos movimientos se complica la partida y aquí paramos un poquito, ya que, bueno, pues la torre está atacando a un caballo que está indefenso, a su vez, y debido a este alfil G5, pues hay 2 piezas atacando a dicho alfil, pero por otro lado, como decíamos, la torre y dama atacan 2 veces el caballo de D4. Además, que no lo he comentado antes, el alfil de E2 está sin movimientos ya que está clavado por la acción de la dama sobre el rey, y la fuerza de la torre de 8 pues es importante también, ya que si se mueve el caballo, por ejemplo, de E4 para hacer alguna captura, el alfil de 3 quedaría también en el aire. Por lo tanto, un poquito de todo. Se decide Firuza por hacer el mejor movimiento en la posición, que es torre B1, dejando indefenso el peón de A2, y tras dama por A2, por esa pieza de menos que tiene Nepomniachtchi, las piezas negras cuentan ya hasta con 4 peones. La partida continúa con torre A1 y nuevamente Nepomniachtchi, a mi entender, saca su magia o no la ha metido en ningún momento en el bolsillo y juega torre por D4. Es un sacrificio temporal de dama, ya que tras torre por A2 decide recapturar la dama. A buen seguro tendría mirada esta línea o habría pensado en esta posibilidad, que no es capturar la dama en D1, sino mantener la ventaja capturando de momento en el alfil D3, y el tema es que tras esta captura sigue habiendo la amenaza sobre la dama, dama B3 retirándose y tras torre D por E4 o con la otra torre, bueno, pues con la segunda torre, las piezas negras mantienen esa ventaja de, o mejor dicho, por la dama, si se cambia material, existe alfil caballo, además de esos 4 peones que tienen de ventaja en la posición. Es verdad que el de B7 está atacado, pero bueno, pues la ventaja es clara para las piezas negras, ¿no? Sería una posibilidad, quizás va a asegurar la partida. La misma continúa con
torre por D1 recuperando ese sacrificio de dama temporal que había hecho, y tras alfil por D1 la partida continúa con alfil por E3. Por lo tanto se recupera la pieza, cuenta con calidad de menos pero mantiene esos 4 peones al menos de momento, pero ya son 3 debido al caballo capturando en D6. Además hay doble ataque por parte de las piezas blancas sobre el punto de F7, se defiende ya que la torre está atacada con torre 7 y tras estos movimientos la partida continúa con alfil B3 siendo una jugada un poquito floja, alfil A4 cambiando algo de más de material pues podría ser buena para las blancas. Como vemos de momento no pueden capturar el peón de A7, pero quizás tienen fijo, o al menos de momento si este alfil no se mueve, la captura con el peón de B7. No obstante, decide jugar alfil B3 y tras alfil C5, bueno, pues aquí está la idea de Nepomniachtchi, libera la columna E para que la torre en algún momento entre en la tercera y bueno, ambos alfiles están mirando hacia el rey enemigo que está muy expuesto y además esto vendría al menos con un tiempo sobre el alfil de B3. Tras estas jugadas, además, con el alfil en C5 se ataca al caballo, que de alguna manera se fuerza a capturar en B7 con ataque sobre el alfil. Podríamos pensar en caballo por F7 intentando, bueno, pues embarrar un poquito la partida. El alfil podría quizás en algún momento avanzar el peón a D6 buscando algún tipo de descubierta, pero aquí las piezas negras no tienen por qué capturar y torre 3 es una posibilidad que pasa en la partida y por eso no avanzamos. Por lo tanto, se juega caballo por B7, el alfil se retira a B6 manteniendo el control sobre la diagonal. También las blancas han conseguido este peón pasado y de alguna manera pues el alfil defiende la coronación, aunque también el caballo de B7, y tras estas jugadas alfil C4 quizás quitándose de la tercera, ya que la idea de Nepomniachtchi es meter en la torre en la siguiente jugada y las torres blancas están descoordinadas y la torre era dueña y señora de esa columna. Tras estos movimientos el rey se retira a H1, quizás para intentar meter una de las torres en H2, pero a esto se decide por parte de Nepomniachtchi primero en jugar alfil H3. La idea de Nepomniachtchi es traer el alfil a E4, casi con temas de mate por parte de ambos alfiles junto con la torre, pero el tema es que alfil F5 directo para alfil E4 no vale porque la torre está en F1, por lo tanto expulsa la torre que realmente pues no tiene prácticamente posibilidad de mantenerse en la misma columna. Si viene a F2 quizás algún tipo de descubierta pues es posible con la torre en E1 dando un jaque, por lo que aquí Firuza decide jugar torre C1 y tras alfil F5, ahora sí para venir con el alfil a E4, alfil F1 por parte de Firuza, que apenas tenía 2 o 3 minutos en el reloj, aunque la partida estaba ya desde hacía movimientos pues bastante perdida. De hecho, tras esta jugada alfil E4 con jaque, decide abandonar Firuza finalmente y realmente es que no se puede hacer nada. Si alfil G2 pensando que podemos defender la posición, pues torre H3 incluso es mate. El alfil de G2 está clavado, el rey no puede escapar por G1 debido al alfil de casillas negras, por lo tanto la torre está dando el mate y jugando lo mejor para las piezas blancas y retirando el rey a H2, pues simplemente las piezas negras ganarían un nuevo peón. ¿Y qué pueden hacer las piezas blancas? Está atacado el caballo de B7, a ver dónde se puede retirar y bueno, pues no hay posibilidad de igualar. Por lo tanto, Firuza se ahorra males mayores de seguir sufriendo en esta partida, consigue un punto Nepomniachtchi que se coloca con 8 sobre 11, espectacular, quedan solamente 3 rondas ya para él. Fabiano Caruana estaba jugando, por lo menos cuando he empezado con la grabación, vamos a ver qué pasa, ya que tenía cierta ventaja sobre Dean, aunque no era tan fuerte como la que hemos visto en la partida de Nepomniachtchi. Y bueno, pues hasta aquí puedo leer. Por mi parte nada más, un saludo y hablamos. Chao.